Reciban un cordial saludo, muy bienvenidos a esta unidad en la cual nos ocupamos de examinar la relación entre economía y salud. Esta relación es examinada en términos de dos dimensiones: la salud y la economía desde una perspectiva macro del desarrollo y la salud y la economía desde una perspectiva micro de los mercados de salud. Ocupémonos entonces en primer lugar de lo que es la salud como un componente del bienestar que recoge esa dimensión macro de la relación. Es importante recordar, para quienes son profesionales de la salud y para quienes no, que se animen a profundizar en ello, ¿qué entendemos por salud? Se dice que la salud es, además de la ausencia de la enfermedad, un estado que tienen las personas y que puede expresarse incluso con indicadores en términos físicos o biológicos, en términos psíquicos o mentales y en términos sociales. Y cada uno de esos aspectos o dimensiones puede reunir indicadores. En este diplomado, en la evaluación económica precisamente, nos ocupamos de examinar esa noción de salud y como elemento fundamental encontrar lo que llamamos los desenlaces. ¿Qué es lo que queremos provocar en términos de salud? Pues mejor salud, medida por ejemplo en términos de años de vida, de reducción de enfermedad o de dolencias. En general, en los países se reconoce entonces que la salud ocupa un lugar prioritario en el desarrollo. He ahí el hermoso discurso inaugural de Amartya Sen ante el Congreso Mundial de Economía de la Salud del año 99, cuando se refería precisamente a la salud en el desarrollo. Entonces este esquema es una manera de representar esta relación a nivel macro y muy importante, reconocer que la salud tiene múltiples determinantes, no solamente los servicios de salud. Vemos entonces que la salud está determinada por aspectos como los ingresos, la vivienda, el medio ambiente, el saneamiento y dejamos incluso de manera intencional los servicios médicos al final, porque podemos encontrar en varios casos que muchas de las determinantes de la salud, muchas de las mejoras que podemos lograr en salud en ciertas poblaciones, en ciertos momentos de la vida, están precisamente por fuera del sector salud. Lo que necesitan las personas muchas veces es mejorar los ingresos para tener una buena alimentación, por ejemplo. Luego, reconocemos que, dados esos determinantes, la sociedad dispone de una cierta técnica de producción por la cual combina aquellos determinantes y emplea también, digamos, los insumos de salud para producir lo que llamamos unos productos intermedios. Son los bienes que adquieren los individuos, expresados, por ejemplo, en servicios de salud, que generan finalmente un estado de salud, medido, por ejemplo, como lo decíamos atrás, en la esperanza de vida. Todo ello para alcanzar un crecimiento. Entonces aquí se nos forma un cierto círculo que puede ser virtuoso en la medida en que una mejor salud nos favorece un mayor crecimiento al afectar positivamente los determinantes nos facilita una mejor salud, o en un caso dramático puede producir un círculo vicioso de la pobreza, como sucede en muchos países muy pobres, donde todavía la esperanza de vida no supera los 50 años y se padecen flagelos como el VIH-Sida, que ocasionan una carga muy fuerte sobre el crecimiento económico. Esto es una manera complementaria de ver lo anterior. Nos imaginamos una relación según la cual el estado de salud puede ser expresado por una serie de variables que llamamos independientes o exógenas, como los servicios de salud, el nivel de ingresos, el nivel educativo, el medio ambiente, los estilos de vida. Todo ello es investigado hace un buen tiempo y se poseen, digamos, modelos econométricos, análisis estadísticos que permiten probar esa relación, cómo cada una de estas variables influencia la salud y cómo a partir de cada una de ellas es posible formular políticas. Los economistas solemos plantear lo que se llama un ceteris paribus en la medida en que decimos, como no podemos representar todas estas variables, vamos a suponer ceteris paribus que el estado de salud es una función de los servicios de salud y todo lo demás permanece constante, de modo que representamos esa relación en esta primera gráfica, donde lo que estamos diciendo es que en la medida en que suministramos más servicios de salud o ampliamos el presupuesto para salud, podemos mejorar el estado de salud de las personas. Pensemos, por ejemplo, que estamos en esta situación donde en un momento dado existe una tasa de mortalidad infantil producida por enfermedades
de origen hídrico, la enfermedad diarreica aguda, y que existe entonces la posibilidad de aumentar el presupuesto para buscar que en los hospitales, mediante, digamos, una ampliación del servicio de hidratación oral, se puedan salvar las vidas. Entonces seguramente vamos a lograr que a partir de un mayor presupuesto en salud alcancemos una mayor esperanza de vida. Sin embargo, en una visión más integral que asume la salud dentro de esta perspectiva de desarrollo, pudiéramos ir, digamos, a esos otros componentes o variables exógenas que habíamos dejado constantes, como el medio ambiente, que incluye el saneamiento, y decir, no, ¿qué tal si en lugar de ampliar los hospitales, que lo que está es atendiendo consecuencias, buscamos las causas que están en el saneamiento y hacemos inversiones, por ejemplo, en agua potable, hacemos inversiones en alcantarillado, de modo que, manteniendo constantes los recursos de salud, podemos elevar la esperanza de vida sin haber hecho, digamos, inversiones adicionales. Esta perspectiva, hay que reconocerlo, producto de la mercantilización de los servicios de salud y de la visión curativa, de alguna manera es importante rescatarla y nos recuerda la importancia de reconocer las causas de las enfermedades e incluso las causas de las causas. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente muere? El sector salud en muchos casos no es más que reparador. Y si queremos resolver las causas, hay que ir atrás. Por ejemplo, ¿cómo resolver la mortalidad por accidentes de tránsito? ¿Aumentamos el servicio hospitalario con unidades más complejas de traumatología o buscamos que por la vía de una política que involucre a los ciudadanos en un cambio cultural, con una mayor prudencia en las vías, con una mejor señalización, podemos evitar? En otras palabras, aquí estamos decidiendo entre atender la enfermedad o prevenirla mediante acudir a estos factores que llamamos exógenos. Después de lo anterior, reconocemos también entonces que la salud puede ser un sector económico, que la salud puede ser examinada con el apoyo de la microeconomía, y en ese caso ya bajamos a un plano más local, más concreto, donde decimos que se reúnen un conjunto de actividades y de recursos encaminados a atender la enfermedad, a promover la salud. De modo que en este caso, recordando lo que vimos en la unidad anterior, proponemos este esquema desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en su informe del año de 1999, que nos puede servir para decidir bajo qué condiciones es conveniente establecer una financiación pública. Un poco la invitación es que ustedes, a la luz del caso colombiano, por ejemplo, se imaginen cómo es que vamos a organizar un plan de beneficios en salud, el anterior POS o el plan de beneficios que nos impone la ley estatutaria. Observemos, esto lo vamos a tener muy claro especialmente en la unidad siguiente, que un criterio fundamental que se propone para asignar recursos públicos a la atención es si este es costo efectivo. Por lo pronto, asumamos que hay una relación, digamos, positiva entre el costo que se invierte del recurso público y los efectos que él nos ofrece en términos de salud. Pero mientras tanto, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo recorrer este esquema que nos sirva un poco de patrón, de guía, para decidir bajo qué condiciones asignamos recursos públicos? Entonces comenzamos desde acá arriba, haciéndonos unas preguntas que son clave y que nos recuerdan lo visto en la unidad pasada. En general, las preguntas que nos dicen no nos van llevando a buscar el mercado, y las preguntas que nos dicen sí, de alguna manera nos van llevando hacia el Estado. Lo primero que nos preguntamos entonces, para cualquier intervención, es si se trata de un bien público puro. Recordemos dos características fundamentales del bien público. Es que este no puede dividirse, no puede individualizarse y no se agota, está disponible para todos al mismo tiempo. De modo que si la respuesta es no, nos vamos a buscar mediante otras preguntas que nos hacen un filtro si el mercado puede resolverlo o es el Estado. Pero si la respuesta es sí, entonces venimos a preguntarnos si ese servicio, esa atención es costo efectiva. Pensemos, por ejemplo, en un programa de vigilancia epidemiológica. Digamos que es un buen ejemplo de un bien público puro. Decimos que sí es público puro, entonces venimos y nos preguntamos, ¿es costo efectivo? La sociedad va a ganar, va a obtener ganancias en salud que compensan bastante bien el costo en que se incurre. Si la respuesta es sí,
entonces deberá ser provisto por el Estado. Pero si arriba decimos que no se trata de un bien público puro, en la medida en que la atención es individualizable, pensemos el caso de una vacuna, no es un bien público puro, entonces nos hacemos una segunda pregunta. ¿Tiene externalidades significativas? Esto es, no solo se beneficia la persona que recibe la atención, sino que se benefician otras, en la medida en que no va a ser contagiada por esta persona, pensemos también en el control de una enfermedad infecciosa, o en algún caso, porque por la vía, digamos, del gasto familiar no está ocasionando efectos sobre otros. Si la respuesta es sí, entonces seguimos en la búsqueda de solución pública. Si la respuesta es no, seguimos en la búsqueda de solución de mercado. Este sí, que nos impone la externalidad significativa, como es el caso de una vacuna, como es el caso del control de enfermedades infecciosas, entonces nos trae una de las preguntas más interesantes para resolver acá, es si la demanda es adecuada. En economía tenemos una dificultad para aplicar conceptos en el plano de la salud, uno de ellos es la demanda. La demanda en el caso de salud es diferente de la necesidad y lo que a nosotros nos interesa desde la perspectiva del bienestar y de la propia planificación es ocuparnos de la necesidad. No todo lo que las personas demandan lo necesitan y no todo lo que necesitan realmente va a ser demandado por ellas mismas. Entonces acá es importante tener en cuenta que la demanda es adecuada cuando se aproxima a la necesidad, es decir, la gente expresa en el mercado el deseo de tener unos bienes o servicios porque cumple tres condiciones que hace que dicha demanda se aproxime a la necesidad. Y esas condiciones las expresamos en términos de tres verbos. Es el saber o conocer, es decir, la persona sabe que existe una atención que le es útil, la gente quiere recibirla, el querer, y muy importante, el poder. Cuando uno encuentra que la atención que está analizando pasa por los tres verbos, es decir, la gente lo conoce, sabe de su utilidad, la gente quiere recibirla, es decir, lo valora, y la gente lo puede recibir porque se puede desplazar o porque tiene cómo financiarlo, entonces diríamos que la demanda es adecuada. Y en ese sentido, este sería un sí que no nos lleva al Estado, sino hacia el mercado. Pero si la respuesta es no, porque estamos encontrando problemas en algunas de estas cosas, pensemos todo lo relativo a la promoción. La gente no sabe de la existencia de esos programas. En algunos casos la gente no quiere, no le interesa recibirlos. Y por último, puede ser que la gente no pueda por diversas razones que implican, digamos, las barreras al acceso. En esos casos, entonces, venimos también a preguntarnos si la atención es costo efectiva y la proveemos públicamente. Volvamos arriba. Si estamos diciendo que no hay externalidades significativas, como puede ser el caso del tratamiento de una enfermedad crónica no transmisible, entonces ya nos hacemos otra pregunta, es si es de alto costo. Esta es una pregunta difícil de resolver, digamos que podemos traducir en el sentido que en algunos casos puede ser que el costo de la atención supere de manera desproporcionada cierta proporción del ingreso de las personas. Cada que una atención en salud supere el 30% del ingreso de las personas, estamos diciendo que ahí estamos ante un gasto catastrófico. Entonces, si la respuesta es sí, venimos a hacernos una pregunta, es si en el mercado existe o no un seguro apropiado. Si la respuesta es que sí, pues entonces nos preguntamos si dejamos que el mercado se encargue del seguro, y si la respuesta es no, nos preguntamos si es conveniente que sea el Estado el que se encargue de promoverlo. Ahora, puede ser que no haya un seguro apropiado. Por ejemplo, para pacientes con insuficiencia renal crónica, para pacientes con algún tipo de cáncer, muy probablemente, ante tratarse de una enfermedad de alto costo, no exista un seguro apropiado y en ese caso nos ubicamos en este plano. Pero si no es una enfermedad de alto costo, como es el caso de un tratamiento, supongamos, de una migraña, entonces nos hacemos otra pregunta, digamos, de control social. ¿En qué medida los pobres, las personas sin recursos, puedan beneficiarse de esas atenciones? Si la respuesta es que no, entonces definitivamente llegamos a un caso en el cual todo lo no nos condujo a dejar esto al mercado regulado. Pensemos en tratamientos estéticos como una ortodoncia. Pero si la respuesta es que sí, que los pobres o las personas sin recursos se benefician, finalmente volvemos a preguntarnos si es costo efectivo. Este esquema, pues, espero que le hagan su recorrido, que analicen algunas de las cosas, me parece muy útil al momento de encontrar argumentos desde la economía
para definir cómo asignar los recursos para ello. Este es un ejemplo ya muy ilustrado, pero que de alguna manera lo he puesto atrás, es el caso de una citología. Una citología no es un bien público puro, pero tiene externalidades significativas. Tenemos una gran documentación de los beneficios que trae una sola citología en la vida de la mujer para reducir la incidencia del cáncer cervical. La demanda definitivamente no es adecuada. Si dejáramos que la citología fuera ofrecida a nivel de mercado, pues la cobertura sería bajísima, porque muchas mujeres no saben de su existencia, de su utilidad, porque muchas mujeres no quisieran recibirla, le parece muy incómodo, no disponen del tiempo y porque finalmente no pueden pagar, así esta sea gratuita, en la medida en que tienen que, desde el punto de vista de costo de oportunidad, dedicar tiempo o desplazamiento. Finalmente, hay una gran literatura que soporta el carácter costo efectivo de esa intervención. Otra ilustración, un poco más general, pero bastante interesante, nos la ofrece el profesor Philip Musgrove en su texto sobre el rol público-privado en el tema de los servicios de salud. Musgrove nos plantea dos criterios generales por la cual clasificar las atenciones en salud. Por una parte, es el carácter de la intervención, desde unas que son muy públicas, en la medida en que no es posible aplicar la exclusión, y otras que son muy privadas, en la medida en que es muy fácil aplicar la exclusión. Y por otro lado estaría el costo de intervención, que se refiere cuánto nos cuesta atender un paciente. Musgrove entonces nos dice que en este esquema uno puede identificar como tres tipos de intervenciones. Uno, que es toda esta área, que se refiere a los bienes públicos, que se refiere a las atenciones de bajo costo, y que en ese caso son bienes, digamos, privados, es todos estos de abajo. Una consulta médica general, una atención de urgencias, digamos, para un trauma menor, todo eso está por acá, y en algunos casos, según el nivel de desarrollo o el ingreso de las personas, pudiera ser asumido con pagos de bolsillo, uno pudiera pagar por esas atenciones. En segundo lugar, tendríamos unas intervenciones que son los bienes públicos o bienes con altas externalidades. Pensemos en una campaña de control de vectores, en una campaña de control de la tuberculosis, en una campaña de control de enfermedades infecciosas. Pero definitivamente, nos dice Musgrove, el gran espectro, la gran mayoría de las atenciones en salud corresponden a atenciones privadas que son de costo medio o alto, como es el caso, por ejemplo, de una cirugía de cáncer, que sería una de las más costosas. Así que todo este espacio, nos dice el profesor Musgrove, es objeto de la política pública en la medida en que podemos proponer que aquí se cree un seguro de salud, una forma de proteger a las personas de incurrir en gastos muy altos. Hemos visto pues estas dos relaciones o dimensiones de la relación entre economía y salud, la macro y la micro, una invitación muy especial para que a partir del material fundamental, de las lecturas que se ofrecen como apoyo, puedan ampliar estos conceptos que son fundamentales hacia adelante en la evaluación económica y muy importante para conocer la naturaleza de los servicios de salud. Disfruten el material y saben que cuentan siempre con nuestra asesoría y en los espacios definidos de encuentro sincrónico o tutoría.